Muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Teoría del Asombro, podcast donde hablamos de tecnología, creatividad, arte y diferentes cosas. Soy Naves y bienvenidos a La Teoría del Asombro. Ahora me gustaría poder darle la bienvenida a nuestro invitado, Marcelo Elgueta. Bienvenido. Sí, no, muchas gracias a ti, de verdad. Yo desde que te sigo en redes, una full admiración a tu persona. Tremendo. Y para mí es un honor que mentes así de creativas empiecen a habitar también este espacio que está súper nuevito. Entonces es como lo que siempre uno sueña, que se llene de cabezas así. Sí, no, bacán, para mí es un honor. Tenía muchas ganas de conocer el estudio hace tiempo. Vamos a ahondar mucho más en el estudio en sí, en ti, conocer un poquito el trasfondo de cómo partió todo, pero contarles que estamos en el estudio Contrapulso, el estudio más grande de Chile, ¿cierto? Sí es. O sea, al menos en lo que infraestructura refiere. Tanto a nivel de sala, que esta sería como la más grande, pero también porque además contamos con otros dos estudios que también van haciendo un plus y sumando a esta gran casa que es Contrapulso. Sí, que queda en Peñaflor. Peñaflor, sí. No, es región metropolitana todavía, no llega al metro, pero región metropolitana. Y también estamos habilitando ahí piezas que es como la segunda etapa de construcción para que también la gente de región o si quieren venir a hacer un camp de una semana a grabar, que se pueda hacer. Sí, yo hice el tour recién y quedé... Tour oficial. Quedé impactado. Sí. No, muchas gracias con por todas las haber venido. dependencias que tiene el estudio, sí. Y no, está muy, muy bonito, muy bien pensado. Bueno, y la sala, como la pueden ver, también está tremenda y vamos a hablar un poquito más de todo eso. Cuéntanos, Marcelo, un poquito de ti. ¿Quién eres tú para que te conozca más la gente? Antes de eso quería decir que me gusta el título del podcast. La teoría del asombro. La teoría del asombro. Creo que el asombro es como... Perdón, que vaya por la rama. Sí, por favor. Es como parte fundamental también de la creatividad. Como una vez escuché a Edo Caroe, al humorista. Claro. Hablar algo así, porque al final todas estas disciplinas, filosofía, literatura, en este caso música, bueno, en su caso de la creación de chistes, siempre parten de lo mismo que es el asombro. Como que al final tú te asombras, ves algo que la gente común, o sea, todos somos gente común, pero como la gente que no se dedica a estos rubros, como que de pronto no ve, uno se asombra, después viene el cuestionamiento. Eran 3 etapas. Bueno, pero algo así era. Sí, creo que lo escuché también que lo que dijo en algún momento. Y es loco porque el asombro igual con el tiempo se ha ido perdiendo un poco. Como que estamos tan bombardeados de información o de noticias o de cosas que pucha, lo leemos y seguimos scrolleando nomás y ya... No, yo tengo todo un rollo, podríamos para otro podcast. No, de que al final igual... Si alcanzamos, podemos... nos están robando la atención. Sí, yo leí un libro que se llama El valor de la atención, que lo recomiendo, muy bueno. No recuerdo el nombre del autor, pero ahí si queréis te lo mando. Sí, ahí va. No sé si es posible colocarlo aquí. Sí. Y hablaba un poco de eso, de que estamos tan sobreestimulados hoy en día, con las redes sociales, pero también con la publicidad, con otras cosas que van más allá de nosotros, que eso te va robando la atención. Y si tú no tienes atención, no puedes solucionar problemas y menos puedes crear. Sí, sí. Y es súper rígido. Yo como que estoy muy así como ahora usando cada vez menos las redes sociales o con un fin muy, muy específico. Por ejemplo, Contrapulso es como para cosas de contrapulso, para poder generar comunidad y generar cosas como más orgánicas también. Sí. Por más que uno quiera escapar un poquito de las redes, pucha, hoy día es tan necesario también para nuestro trabajo, o sea, lo que hacemos, trabajos creativos en general. Sí, pero a la vez como una plataforma más, porque también siento que algo que me he dado cuenta con los pocos años que llevo en esto, es que igual
lo orgánico, como el cara a cara, como el conocerte, el entablar esta conversación humana, sigue siendo mucho más importante que las redes sociales. Sí. Como que siento que a veces nos intentan vender el cuento de que todo está ahí y que si no estás ahí no eres nadie. Pero yo cada vez que hago el ejercicio con gente que ha logrado cosas en la vida y empiezo a preguntar, ya, pero ¿cómo llegaste aquí? ¿Qué sé yo? Siempre es como porque alguien te dio la mano, porque conociste a alguien, porque empezaste a generar como esta comunidad, que es una palabra que tengo muy pegada, como de generar comunidad, como que algo que está en mí. Y también ha pasado en mi caso, pues, como la mayoría de los artistas que trabajan con nosotros es porque los conocí en una tocata, o las colaboraciones que hacemos, es porque existe ese lazo que te genera la confianza. Sí. Y eso es muy humano y siento que no se ha perdido y no creo que se pierda porque el cerebro evolucionó miles de años. No creo que cambie en un par de décadas que estamos con las redes sociales. Sí, ¿Cachai? sí, totalmente. Y de hecho, creo que va a empezar a tomar más valor aún, como con los avances de la tecnología, lo mismo que está pasando con la inteligencia artificial, que... ¿Qué opináis de la inteligencia artificial? Tenemos harto que conversar. Pero partamos por ti primero. Sí, eso, me presento, gracias. Preséntate para que te conozcamos más, saber sobre lo que estudiaste o lo que has estado trabajando. Sí, bueno, yo soy Marcelo Elgueta, soy cofundador de aquí de Contrapulso, también productor musical. ¿Esa es mi cámara? Como que eso estudié en verdad, producción musical. Pero para ser sincero también lo estudié porque se me dio la posibilidad, porque tenía gratuidad. También la pandemia en ese sentido me ayudó mucho porque para mí era mucho más cómodo tener las clases online. Claro. Pero más que nada porque yo soy de la idea de que el título no te da nada, ¿cachai? Como que, o sea, quizás te da conocimiento. No fue mi caso tampoco, porque yo, donde soy una persona muy inquieta, quizás sí me puedo definir inquieto, siempre voy aprendiendo solo, ¿cachai? Como, o sea, no solo soy productor musical, también ingeniero en sonido, también compositor, administro aquí, entonces todo lo que es venta, marketing, también como que uno tiene que conocer. Claro. Pero al final, no sé, como decía, siento que la carrera la saqué como por mis viejos, como por mis papás, por el típico así, claro, el cartón. Y porque también tenía la facilidad de hacerlo, pero en verdad también yo creo que es más importante el portafolio y las cosas que uno ha hecho claro, que una carrera en sí. Excepto carreras como pedagogía o cosas que sí sea más relevante el título. Contrapulso aquí ya llevamos como 6 años. O sea, no aquí, el estudio lo inauguramos en mayo, hace un poquito tiempo. Pero sí, desde antes teníamos esto, como armamos la productora con mi socio, con José Santander, siempre como con la idea de hacer cosas nuevas. Nuestra propuesta de valor siempre ha sido, porque además él también es muy inquieto, como de que los artistas encuentren todo en el mismo lugar, porque no solo hacemos todos los servicios musicales, sino que también audiovisuales. Entonces como para que los artistas, no sé, pues no tengan que grabar en un lugar, después postproducir en otro, claro, si quieren videoclips, sesiones de fotos. Ahora estamos añadiendo marketing por esa misma razón. Y bueno, y ahora tenemos este plus de que inauguramos recién el estudio más grande de Chile, que, insisto, es por infraestructura, porque hay gente que viene así como, ya, que son cuenteados, que son creídos, pero no, es por la infraestructura más que nada. Sí, lo es. Claro, y entendemos también que al final es un proceso, pues esto, sí, como todo, es de lento, es de largo, claro, como paso a pasito. ¿Y cómo nace la idea de hacer un estudio? Surgió, bueno, empezó desde que empezamos en Contrapulso, siempre con la idea de cómo hacer cosas nuevas, como de cómo salirse de la caja de todo lo que está pasando, que bueno, en ese entonces y ahora también, es como está muy en boga todo lo que es home studio, ¿cachai? Como que, claro, que alguien tiene una pieza en su casa, la acondiciona, la habilita y se compra su equipo. Hoy en día con micrófonos muy baratos podéis lograr cosas bacanes. Pero nosotros también siempre con esta idea de cómo salir de la caja y ser como ver otras cosas que no están pasando para también empezar a ser como competitivos.
Claro. No es la palabra que me gusta porque para nosotros no existe la competencia en nuestro lenguaje. Es todo como desde la colaboración. Creo que si nos colaboramos se puede lograr una industria. Entonces, una de las necesidades que vimos es que habían pocos estudios grandes. Y esto en conversaciones con hartos productores, artistas, que de repente incluso tenían que viajar no sé, Argentina, México, otros países, cuando tenían necesidades como de espacios más grandes para poder grabar. Claro. Porque en Chile, bueno, está Estudios del Sur, los Lobos Records, pero no mucho más. Bueno, igual cada vez van saliendo estudios, además ahí Claro. hay otro por ahí, pero como de esas condiciones, pocos. Y como también tenemos toda esta visión de querer después internacionalizarnos y como ser agentes activos en el crecimiento de la industria musical, que también necesitamos esto, como algo más... córtame si hablo mucho. No, por favor, dale. No. Como que necesitábamos esto, algo más... como que nos diera las posibilidades de flexibilizar en todo lo que se nos ocurra. Bueno, Porque también nosotros no solo somos un espacio hoy en día de arrendar, ¿cachai? No solo para nosotros esto es como para arrendar horas, venís, te vais. Como que nuestra filosofía es que se convierta en un espacio para estar y no para pasar, ¿cachai? súper. Entonces estamos ahí full haciendo proyectos, ¿cachai? Como colaboraciones. Hace poco también hicimos el sello, estamos probando ahí con un artista. Pero siempre con esta visión de ser agente activo, como que, bueno, eso ya es un objetivo más personal, no puedo hablar por Contrapulso, Claro. pero desde siempre yo tenía ese bicho de que quiero que la industria musical crezca, ¿cachai? Y como que tenemos antecedentes de cómo hacerlo, como que está el género urbano, por ejemplo, que o sea, te puede gustar no el género, pero ahí hay un caso de cómo, en base a la colaboración, por ejemplo, podéis lograr que una escena crezca al nivel millonario que es hoy en día la escena urbana en Chile y que no pasa con otros géneros. En otros géneros como que hay casos más individuales como, no sé, como Mon Laferte, ¿cachai? Los Bunkers, pero la escena, no sé, pues balada no es millonaria, Claro. la escena rock de los Bunkers no es millonaria, ¿cachai? Pero sí pasó con el urbano, como que ahí sí se generó una industria en Chile que puede ser aún más grande si aprendemos también de esa forma de verlo. Claro. No, buenísimo. ¿Y en qué punto tomaron la decisión ya de invertir? ¿Cómo fue un proceso, el proceso de llegar a tener los fondos para empezar a construir? Bueno, los fondos salieron de distintas alas, por así decirlo. Ya. Como que una, por supuesto, el trabajo, porque como te comenté, igual ya llevamos 6 años en esto, entonces tampoco es como que de la nada ya hemos dicho, oh, queremos hacer. También con inversión bancaria, que Claro. por ejemplo el terreno nos tuvimos que endeudar a un crédito hipotecario para tenerlo. Y también con gente cercana que también nos dio la mano. Bueno, ¿Cachai? Que también harto del capital salió de ahí. No como forma de regalo, sino que como forma de tener quizá una deuda más barata que podríamos tener con un banco. Entonces ahora también viene esa etapa que empezar a devolver lo invertido. como de inversionistas que tuvieron Claro. en su momento. Sí. No, y así principalmente, pues, también como con la visión como clara de lo que queremos. Porque también es un salto, nosotros siempre decimos, no hay un plan B aquí, ¿cachai? Claro. Como que ya está construido, ya existe, hay que hacerlo, ¿no? Y hay que ver la forma y cómo darle movimiento. Sí. Lo han pensado muy, muy bien para tener diferentes salas. Nosotros estamos acá en ¿cuál sala? ¿La sala 1? Sí. ¿Sala 1? ¿Se te ocurre algún nombre? Queremos ponerle nombre a la sala. Ahí podemos pensar en alguna claro. idea. Está la sala 2, que también la vimos, que está muy, muy bien pensada. Vamos a poner ahí unas fotitos para que la gente la vea. Donde está separada la banda como por claro, como por que la cubículos. sala de músicos está dividida en lo que es sala de percusión, claro, separado de la cabina de locución y la sala principal. Este es como el espacio grande, como que aquí la gente puede hacer y deshacer a gusto, como que cae toda la banda, todas las cuerdas, los violines, todo. Pero también está la sala 2, que ese es un estudio que está pensado como más como experimental, por así decirlo. En el sentido de que tenemos que la sala de músicos está subdividida en estos bloques
que está la sala de percusión, la vocal room, la sala principal, como para que también, no sé, por ejemplo, la banda quiere tocar todos juntos, pero separados, por así decirlo, como que ahí podemos hacerlo. O también está todos los cables hechos para que, no sé, si queréis grabar el amplificador en el vocal room, pero tú tocar en otra pieza, como que también podáis hacerlo y jugar con más como con la microfonía. Es como experimental, pero sigues teniendo el control un poco de lo que vas grabando y cómo lo vas grabando. Claro. A diferencia de esta que no, pues ahí no podía hacer eso, pero también este tiene otra ventaja que también el otro día grabamos, por ejemplo, un violín. Era un violín, como que perfectamente podríamos haberlo grabado en los espacios, no sé, en el vocal room, que es más chiquitito. Claro. Pero esta sala igual te da un reverb, una cosita rica. Sí, sí. Ahí podéis jugar con más micrófonos de room. Y está la sala, como decíais, la sala de producción que le decimos, o sala creativa, que es como... Esa es como una sala tipo home studio, ¿cachai? Claro. En la que ahí sí podéis crear, estar al lado con el artista, como... también podéis grabar porque también está acondicionado, pero es como todo más íntimo. Claro. Y después tiene las piezas, todo el sector, claro, como de como habitacional. Etapa 2 de construcción, que es para, como decía en un inicio, para que también la gente que venga de regiones o que quieren grabar varios días, como que tengan las facilidades y las comodidades también para hacerlo. ¿Y cuántas habitaciones hay? Son 4. Que una que es como la principal y 3 que ahí tienen distintas, una tiene 2 camas, otra camarote, como que hay distintas flexibilidades. No, está genial para pegarse una jornada buena de una semanita de grabaciones. Sí, no, y bueno, quería retomar también lo de La Plata, que me vino ahora. Sí, dale. Que también es algo que yo divulgo mucho, que tenemos que también empezar a decir abiertamente, como que de repente me pasa que cuando voy a conversatorios, workshops, cosas así, y siempre que los panelistas les preguntan a la gente, a los artistas o quien esté ahí, como de dónde salen los financiamientos, como que se empiezan a poner nerviosos, así como... Claro. Y como que a veces te cuentan o te cuentan a media. Como que, no sé por qué, como que da miedo decir de dónde sale el lucas, pero hay que decirlo. O sea, como te dije en este caso, tuvimos una especie de mecenas que nos ayudó, ¿cachai? Claro. Que creyó también en el proyecto. Y eso también hay que transparentarlo, ya sea donde sea venga la plata, porque es la única forma también que tenemos para hacer algo al respecto, ¿cachai? Claro, sí. Es como si los fondos solo salen de fondos concursables, fondos estatales, también algo está mal, pues, ¿cachai? Como que hay que ver la forma de cómo hacer que esta industria crezca y que también todos podamos vivir y ganar de esto. Sí, y en el mundo de los startups, tecnología en general, se da mucho el concepto de financiamiento o de inversionistas, ¿cachai? Inversionistas ángeles o diferentes conceptos que está muy normalizado. En la música creo que nos falta un poco eso. Nos falta tener esa entendimiento un poco de que hay otras formas también de encontrar los financiamientos necesarios. Los fondos ya es algo que está bastante aprovechado y creo que es bueno, pero como decías tú, no es lo único. O sea, si estamos recurriendo solamente a lo mismo y lamentablemente como son concursables, no siempre los ganamos, creo que es súper bueno hablar un poco de este tema de las lucas en sí. Sí, ¿no? Y bueno, ahí se me van ocurriendo siempre varias ideas que las tengo en desarrollo. Porque también de qué forma yo digo podemos incluir quizás al mundo privado también a esto. Claro. ¿Cachai? Sí. Porque claro, al final suele pasar, al menos yo lo veo en los músicos, que es como, no, es que el Estado, ¿cachai? Claro. Sobre todo ahora con CAS, ¿cachai? Que como un 10% creo que han reducido el gasto o el costo. Bueno, algo. Que hicieron esos recortes. Claro. Entonces, claro, ¿de qué forma también digo yo no nos quedamos en eso? ¿Cachai? Porque es un problema que ha venido desde siempre, gobiernos de izquierda a derecha. Claro. Entonces, ¿de qué forma también empezamos a movernos con eso? Porque si también quizá todo en conjunto nos empezamos a mover desde el mundo privado, en conjunto también con lo público, podemos ser más interesantes quizás también para el Estado y quizás podemos ver casos como Corea o Suecia, Estados Unidos también, que como que sí ellos invierten mucho más en el mundo cultural
Y también su gran per cápita anual también viene de ahí, pues. Claro. O sea, igual es un buen negocio, tanto para los estados como para el mundo privado. Sí. Pero hay que ver la forma también, cómo podemos ser quizás más atractivos. No, y eso es importante también, pues, observar las cosas que funcionan. Por ejemplo, hablé del género urbano que funcionó. Pero también funciona en otros países otras cosas. Por ejemplo, volvamos al caso de estos países con industria muy grande musicalmente. Como ellos, por ejemplo, son muy buenos para delegar, ¿cachai? Claro. Como está el ingeniero que te graba la voz, está el que te edita la voz, después está el que te mezcla la voz, ¿cachai? Quizá entre medio está el que te afina la voz. En cambio aquí en Chile estamos acostumbrados a que el mismo te hace todo, ¿cachai? Claro. Te ayuda a hacer los arreglos, te produce, después te graba, después te mezcla, te masteriza y después a lo mejor te lo sube la distribuidora, ¿cachai? Claro. Y yo tengo con esta visión colaborativa la idea de que eso es algo que también tenemos que replicar, pues. De qué forma también podemos delegar, porque quizás así también lo hacemos más escalable, que este concepto como súper empresarial, que yo lo entendí hace poco, ni siquiera sé tanto sobre eso, pero entiendo que al final que esta idea de qué forma podemos ir creciendo cada vez más, pues, ¿cachai? Como escalonadamente. Pero delegando puede ser una forma, porque al final podía agarrar más trabajo, uno. Porque, por ejemplo, yo como productor a lo mejor puedo hacer 5 canciones en un mes, pero al mes siguiente voy a poder hacer las mismas 5, ¿cachai? Entonces, en cambio, si delego, puedo agarrar más proyectos. Eso, número 2, va a generar más trabajo también en la gente. Claro. Es como también un poco salirse de esta idea de que no, si divido las lucas gano menos, porque en verdad no, pues, ¿cachai? Y porque además, el trabajar con más gente, esto de que 2 cabezas piensan mejor que una, en verdad aquí y en la quebrada la Ji, ¿cachai? Sí, pues. Entonces vaya a lograr además mejores productos. Y si lográis mejores productos, lográis más prestigio. Si lográis más prestigio, no solo lo vais a lograr tú, sino que también la gente que hiciste que trabajara contigo. Esa gente, al agarrar prestigio, también después le van a salir otros proyectos a ellos, que también sí empiezan a delegar, se empieza a armar una red, ¿cachai? Que en base a solo la colaboración, que va a lograr que los productos sean más profesionales, que sean más atractivos, que sean más interesantes, ya sea para la radio, para lo que sea. Y todo va a crecer, pues, ¿cachai? Todos vamos a ganar. Sí. Como que... Y yo no veo otra forma de lograrlo. Claro. Si no es en base a la colaboración. Yo creo que ese es el pensamiento que convierte el trabajo en industria. Claro. ¿Cachai? El llevar un poco lo que nosotros hacemos a un nivel escalable, pero que involucre más personas, que involucre una escena. Se da mucho que hoy día tenemos todo accesible para hacerlo uno mismo y encerrados un poquito en nuestra burbuja y la verdad la forma más eficiente de multiplicar la creatividad o multiplicar la eficiencia y todo es saliendo un poquito de ese espacio cerrado. Sí. Empezar a incluir más personas, incluir más opiniones entre sí. Entonces eso va a hacer que el producto también crezca. Sí. Y ahí también diste con algo clave, que es la palabra escena, ¿cachai? Como que también siento que también... Porque claro, yo el ejemplo que di es como desde el lado mío, que es como productor, pero también entre artistas también debería existir esa lógica, ¿cachai? Claro. Como que se empiecen a armar escenas entre ellos, se empiecen a apañar. Porque ahora bien, igual yo he visto harto que suele pasar, ¿cachai? Que se apañan. Pero creo que aún falta como estructura en ese apañe. Como que no sea... como todo al lote, sino que haya como un objetivo en común, ¿no? Por así decirlo. Porque claro, por ejemplo, ya he dicho como 3 veces, género urbano, que es muy buen ejemplo porque funcionó. Sí. Ellos, claro, ahora están los sellos detrás, ¿cachai? Están las marcas, pero al principio no existía nada de eso, ¿cachai? Pero sí existía la escena. Claro. Es como se dieron la mano entre ellos y salió la escena y es mucho más fuerte. Por lo mismo que K-pop. Claro. Es la escena K-pop, ¿cachai? No es como el artista que pegó allá, sino que toda una lógica detrás, de hecho, mucho más, incluso a veces hasta perverso se puede discutir. Claro. De ahora hacer que los niños trabajen, ¿cachai? Y como que desde chicos firman un contrato y lo obligan a... O sea, no sé si obligar. Ahí quizás lo estoy viendo de otra mirada. Pero es como que le enseñan a bailar, a cantar, ¿cachai? Claro, hay un tema ético también ahí de... Sí. Ahora, no me vayan a funar
Esto también lo digo desde la ignorancia. No he profundizado tanto en esos casos particulares. Claro. Pero eso. ¿Sabes que me quedó dando vuelta algo que dijiste de los inversores ángel? Como... Claro. Hablemos de una aplicación, por ejemplo. Es muy diferente cuando tú tienes la idea a cuando tú ya tienes el prototipo. El nivel de inversión ya es mayor. Claro. O si tú ya estás en una etapa en que necesitas marketing, por ejemplo, que ya tienes el desarrollo hecho. Entonces, hay muchas cosas muy importantes dentro del proceso de inversión que se pueden aplicar dentro de la industria musical. Claro. Dentro de un artista, cuando tiene claro qué es lo que quiere hacer, cuáles son las proyecciones que el artista quiere desarrollar, cuáles son los pasos que tiene. Por ejemplo, quiero lanzar este disco, y después de eso quiero lanzar un libro, por ejemplo, y después quiero hacer esto, y después trabajar esto y hacer el tour. Por ejemplo, son cosas que uno puede llegar y puedes presentarle toda una marca a una empresa y decirle, mira, esta es un poco mi idea, estoy trabajando el disco o tengo el disco listo. Ahí ya también hay una diferencia en cuanto a cuál es la inversión que yo estoy buscando, y eso me va a permitir que yo pueda invertir todo eso dentro de mi trabajo, claro, con una retribución, y va a depender de cuál es el contrato detrás. Sí. Pero y eso también da certeza a la gente que te vaya a financiar, pues. Claro, Como también que hay un respaldo también, y creo que tu carrera también va a funcionar como ese respaldo. Yo creo que si eres alguien ordenado, que ha trabajado de una buena manera, que de alguna forma tienes un respaldo pucha, he seguido trabajando durante este tiempo, quizás no constantemente, pero sí lo que he hecho ha funcionado. Creo que la reputación artística creo que es uno de nuestros mayores activos, yo creo. Sí, ¿no? Y también, de hecho, sí, pues. Ahora que habláis sobre eso, me hizo mucho sentido este consejo para artistas. Nosotros hicimos una convocatoria el año pasado, que era como nos estábamos abriendo al sello que hicimos. Queríamos elegir al primer artista de nuestro sello. Bueno. Y la cosa como que explotó. Fue muy chistoso porque yo literal puse así un celular en la mañana y dije, voy a hacer un video, que lleguen 10 personas. Y era yo hablando así, como lo subí como reel. Bueno. Y llegaron 2000 interesados, ¿cachai? Como en ser parte del sello. Okay. Y de eso, no sé, postularon formalmente 400. Y de ahí tuvimos que ir filtrando hasta llegar a uno, porque, claro, igual en una pensamos hacer más artistas, pero al final queríamos hacer las cosas bien, entonces fue como, ya hagamos uno primero y ahí vamos incluyendo gente. Pero lo que voy es que ahí vi mucho de que de pronto los artistas como que creen que porque son talentosos, como que eso ya es suficiente, ¿cachai? Y yo con lo largo de los años me he dado cuenta de que el talento no es suficiente si queréis que tu carrera siga adelante, ¿cachai? Necesitáis cosas como, no sé, pues tener un proyecto claro, como decías tú, o quizás los pasos a seguir, como armarte todo un rollo de cómo va a funcionar tu proyecto. Y a nosotros nos pasaba que de repente nos llegan correos diciendo, no, es que yo tengo mucho potencial, ¿cachai? Claro. Y yo, que era como el evaluador en ese caso, también quedaba como, ya, pero no sé, a ver, algunos no ponían ni sus redes sociales, ¿cachai? Claro. Entonces como, pero déjame, dame un poquito más, ¿cachai? Y creo que eso es súper relevante también, como lo que tú decís, pues si también vamos a buscar financiamiento, si eres artista, es importante también que tengas muy claro de lo que quieres para después poder proponerlo. Claro. Y que también de esta certeza que decía, como de que el financista también diga, ya es prometedor. Y además también lo que decís tú, eso de ser ordenado y todo eso. Al final son todas virtudes que uno las va viendo, ¿cachai? Como que a mí me pasa que en redes sociales seguimos muchos artistas y también uno se va dando cuenta de quién es como... A lo mejor no han pegado el salto, pero sí se nota que trabajan, ¿cachai? Duro, que le ponen empeño. Y si el día de mañana yo necesito un artista como esa persona, voy a ir al tiro, ¿cachai? Como que no lo voy a pensar dos veces. Y bueno, y también ahí hablando, volvemos al principio, como lo que yo decía no, lo dije en el podcast. Bueno, pero esto de que todavía está muy
es muy importante lo de la humanidad, ¿cachai? Sí, sí. Como que para mí, por ejemplo, esta conversación, más allá de que sea un podcast, qué sé yo, nos conocemos de antes, como siempre es bacán conversar contigo, pero esto es importante porque a lo mejor vamos a entender nuestras necesidades y a lo mejor no vamos a hacer marcha al tiro, ¿cachai? Claro. Como que no se trata de eso tampoco, como de que de acá salgamos así como con una idea de colaboración. Claro, claro. Pero sí te voy a conocer y voy a cachar que eres buena onda, que eres ordenado, que eres trabajador, que eres talentoso. Y después a lo mejor en un año me voy a acordar porque se me va a ocurrir un proyecto y voy a decir, oh, el Nacho, ¿cachai? Y voy a llegar a ti, pues. Sí, pues. Pero porque te conocí antes, porque Claro. tuvo esa conexión. Entonces también, bueno, me fui por la rama lo que quería decir. Otra enseñanza, no sean No, ansiosos, pero al ¿sabes final qué? todo tiene su... Sí. Pero tiene todo el sentido porque creo que cuesta de repente encontrar proyectos que tengan esa claridad de dónde te ves de aquí a 3 años, ¿cachai? Porque quizás estás pensando netamente en el lanzamiento de tu siguiente single, pero ¿qué hay que hacer después? Sí. O de verdad, ¿a dónde apuntas realmente? ¿Tu objetivo personal es llegar a tocar en un Lollapalooza, por ejemplo? ¿Por qué? Claro. ¿Cachai? ¿Qué hay detrás? ¿Es Sí. simplemente subirte al escenario y concretarlo? ¿O tiene que ver con una estrategia que es un poco más profunda de, pucha, eso es lo que me va a ayudar a poder entrar a otra escena o a otro lugar, porque ese es el objetivo principal? Sí, y asómbrense. Es que me gusta Sí. mucho el título Buenísimo. del podcast, porque todos los artistas, como que me he dado cuenta, es que hay muchos artistas y muchos muy talentosos, sí. Claro. Esa es la cosa, pero todos tienen como esas patitas cojas. Y digo asómbrense porque es como una invitación también a que salgan de la caja, como que la mayoría ve lo que hace el otro que le fue bien, ¿cachai? Claro. Como que lo logró. Pero eso al final siempre hace de que vayáis detrás de la ola, pues, ¿cachai? Como que al final nunca quizás vaya a destacar porque no estáis haciendo algo distinto de lo que ya está pasando. Claro. Como que muchas veces veo artistas que dicen, no, yo quiero sonar como, por decir algo, Bad Bunny, ¿cachai? Pero quizás no voy a destacar tanto porque yo como oyente, ¿por qué voy a escucharte a ti que no te conozco? Mejor escucho a Bad Bunny, pues, ¿cachai? Claro. Como que, ¿por qué voy a escuchar a alguien que suena parecido? Y eso va como en todo orden de cosas, como no solo desde la creación musical, sino que asómbrense también como vean necesidades en la industria, como que vean también por qué ustedes pueden ser un aporte quizás desde otro lado, y sean creativos con eso también, pues, como inventen cosas nuevas, formas nuevas de hacer cosas, ya sea desde las redes sociales, del contenido o ideas nuevas de proyectos. Claro. Como que véanlo también como con esta visión de como decís tú, ¿por qué quiero llegar a Lollapalooza? ¿Cachai? Como que haya un objetivo detrás. Claro. También nos pasaba cuando hicimos este filtro del sello que también hubo un momento que hacíamos entrevistas y preguntábamos eso, pues, ¿cómo te veí en pequeño, mediano y largo plazo? ¿Cachai? Y de repente la respuesta era, no, yo me voy a pegar, ¿cachai? Claro. No, en 5 años voy a estar pegado, voy a estar en Miami. Claro. Y es como, ya, pero te saltaste como 100 etapas antes, ¿cachai? Sí, como cuál es, como realmente cómo vaya a llegar ahí, po. Y que todo lo que se haga tenga un objetivo. Si vaya a sacar una canción o un disco, ¿por qué? ¿Cachai? Como que no sea solo también como por querer liberarme, ¿cachai? Desahogarme, que también es válido. Pero si le pusiste a veces años de cabeza en un proyecto, pasión, amor, también ojalá que la gente lo escuche, Sí, po. ¿cachai? Que no sea tan así como de lo saco y me escuchan mis amigos, mi familia, sino que también haya una estrategia, como ya voy a sacar esta canción, pero ¿por qué voy a sacar esta canción? ¿Cachai? Claro. No me acuerdo por qué llegamos a este punto, pero Sí, son como consejos que Sí. también siento que son importantes conversarlos para que también como que se vayan haciendo cosas, ¿cachai? Sí, complementando un poco lo que decías, ¿por qué también de repente una marca o un inversionista no va a invertir en tu proyecto? No porque sea pesado o porque no esté ni ahí con la música, es porque quizás hay un riesgo detrás, po. O sea, hay un riesgo de
poner las lucas necesarias o lo que tú estás pidiendo si no hay una claridad de, chuta, ya, pero ¿qué vas a hacer después? O sea, está bien, quieres pegar y todo, Claro. pero ¿qué te va a llevar a eso y qué vas a hacer después de pegar? ¿Cachai? También. Porque después ya, tú logras eso, pero tienes la capacidad y el equipo necesario para poder solventar un poco ese pegar, Mira. ¿cachai? Sí, no lo había visto de hecho de esa forma, así como, ¿qué pasa después? Claro, porque, chuta, tienes un poco ese objetivo, pero quizás incluso la capacidad mental para solventar un poco el resultado de eso. Y eso yo creo que también es súper válido para una marca o para un privado que necesita un poco ese respaldo. O sea, Claro. Es que al final uno se fija en todo también, como hasta en las pequeñas cosas, así como si uno ve en redes sociales a un artista quizás, y esto puede sonar muy frío, pero también hay que decirlo que un poco así está funcionando sí, la cosa, ¿cachai? Y lo mismo, hay que decirlo para que cambie. Pero hay artistas que uno ve en redes sociales que a lo mejor, por sacar un ejemplo extremo, son muy inestables psicológicamente, ¿cachai? Como que un día están bien y claro, después entran en una depresión en donde borran todo su contenido, ¿cachai? Y desaparecen por 6 meses y después vuelven como si nada, ¿cachai? Como que hasta esas pequeñas cosas yo siento que uno va observando. sí, pues. Es como, ¿por qué voy a invertir en este artista que a lo mejor me va a abandonar mañana, ¿cachai? Claro. Y lo mismo, igual suena frío porque al final somos personas igual, pues, ¿cachai? Si esa persona está pasándolo mal, también uno debería hacer algo al respecto. Claro. Como quizá dar el apoyo, quizá eso necesita el artista como para crecer, ¿cachai? Que puede ser quizás tiene todo el resto, tiene talento y ordenado, pero quizás necesita esa patita de apoyo para que crezca. Y ahí también va a depender de la visión del inversionista. Sí, totalmente. ¿Y cómo fue para ustedes preparar un poco ese pitch para el inversionista que invirtió en ustedes? ¿Cómo lo prepararon, cómo lo presentaron para el resultado que hoy es visible? Buena pregunta. Porque funciona también como ejemplo, porque... Sí, pues. Un poco como con esa idea, como de que nosotros, bueno, había todo como uniforme detrás, por decirlo. Claro. ¿Cachai? Que te habla de cómo tener un espacio así es una necesidad, ¿cachai? Como igual, como hasta estudiado, ¿cachai? Porque de verdad yo conversé como en este tiempo con hartos productores, con harta gente, y de repente iban saliendo estas cositas, como no, se necesita un espacio grande, ¿cachai? Y ahí uno va anotando. Claro. Y después conversaba con otro artista así como, no, se necesitan lugares mejores para grabar porque mi pieza ya no está dando. Hicieron un proceso como de descubrimiento de de las necesidades. Entonces eso también es importante, pues ir como haciendo ese catastro, porque después para el inversionista también es como, también más certero. Claro. Como, ya, de 10 personas, 9 están diciendo que se necesita este espacio. Claro. Y además también porque también lo vendimos como no solo, como te decía, no solo como un espacio para arrendar, sino que también como un espacio más creativo. Claro. Como con toda esta visión de internacionalización. De hecho, si pueden ver ahí atrás, están las Torres del Paine. Qué lindo. Y eso es, incluso hasta eso es pensado, como porque a la gente que viene de afuera siempre le gusta llevarse algo de Chile, ¿cachai? Claro. Como que algo que nosotros nos dimos cuenta, que nos asombramos. Claro. Curioseamos y nos dimos cuenta de eso. Qué bueno. Entonces también, al momento de nosotros internacionalizarlo, también va a ser una experiencia para la persona que viene de afuera como, estuve en el estudio de las Torres del Paine, ¿cachai? Claro. Como que se lleva eso con ella. Bueno, hay detallitos tan lindos como este posadazo. Sí. Ahí con la camarita. Ese lo hizo mi socio. No, es que lo encuentro muy, muy lindo como preocuparse de esos detalles. Yo creo que el artista lo agradece mucho. Como que es muy... El artista ya es sensible a la experiencia, entonces que estén todas estas cosas, estos espacios, ya la recepción, pasar ya a las diferentes salas, tener un espacio como terraza. Creo que todas esas cosas van estimulando mucho la creatividad. Claro, entonces también ese era otro foco, la experiencia, ¿cachai? Claro. Como que sentimos que no habían tantos estudios que te vendieran una experiencia. Como que decís tú que incentive la creatividad.
Claro. Y además también está al lado de la parte de las piezas, que también era un plus a este proyecto, a este pitch, ¿cachai? Como Claro. al final no es una limitante tampoco como las distancias o centrarnos solo quizás en gente de Peñaflor, sino que de verdad podemos abrirnos. No sé, pues también yo he conversado con gente de institutos que son... ¿Hoy cómo se llaman? Bueno, pero institutos que son como... que están en Chile, que hacen como intercambios con artistas, ¿cachai? Como van artistas de acá para allá y artistas de allá para acá. No lo cachaba. En Chile hay uno alemán, francés y uno español, parece. Buena. Se me fueron los nombres. Bien. Pero también, por ejemplo, ahí hay una forma que después nosotros, cuando en las piezas, como el espacio está, ¿cachai? Claro. Y también una forma de buscar financiamiento, como porque en otros países también tienen otra visión de la cultura. Como que ya que tengan como embajadas en otro país como culturales, habla harto, ¿cachai? Claro. Que es algo que en Chile no pasa. Entonces también quizás ahí hay ingresos que también pueden ser como más certeros también en la inversión del estudio. Claro. No, buenísimo. Bueno, y así podría seguir. Sí. Bueno, lo que hacen también en los Lobos Records, allá en Pichilemu, Claro. Que toda la experiencia que tiene Estar en el mar. el mar, la vista, también tienen cabañitas, muy, muy lindo. Y creo que faltaba algo también más cerca de Santiago. Claro. Como que te permita un poco esa misma experiencia de venir a encerrarte, siendo que es un espacio abierto, Claro. pero venir a enfocarte. O sea, Sí. la capacidad pucha, vamos a estar 5 días acá, o 4, 3, no sé, pero vamos a tener todo para poder crear durante esos días, poder alojar, poder tener un tiempo de descanso, tener un tiempo como de trabajo súper mateo. Entonces creo que eso se agradece harto. Sí, no, y claro, es que Pichilemu igual no podéis competir con el mar ahí. Claro. Es toda una experiencia. Sí, pero También son experiencias distintas. O sea, es que encuentro que es genial eso de que haya diversidad, po, Sí, ¿cachai? es que eso, como que también el otro día también hablaba con otro artista que también me decía eso, como no se trata de... Porque él también tenía como su home studio, ¿cachai? Ya. Pero es un artista famoso, como para que se entienda también el ejemplo. Y claro, tiene las lucas para ir al estudio que quiera. Pero no siempre graba en los mejores estudios ni nada, porque también depende de dónde le llegue la musa, ¿cachai? Claro. Como que de repente le puede llegar la musa en su pieza. Y graba en su pieza y queda bien, ¿cachai? O de repente necesita ir a Los Lobos para poder inspirarse, ¿cachai? Con el mar. O de repente a lo mejor necesita venir para acá para inspirarse como con este entorno, ¿cachai? Claro. Entonces también en ese sentido es bacán que hayan diversidad. Estaba pensando mientras hablaba y que quizá otro también de nuestra... como cambiando el tema. Otro de nuestras ventajas con mi socio, que nosotros partimos siendo amantes de la música, ¿cachai? Claro. Como desde chicos tocando guitarra, teniendo bandas, después productores, como te digo, llevamos 6 años con Contrapulso. Entonces, al llegar acá, también nosotros entendemos cómo funciona todo, ¿cachai? Y también entendemos las necesidades de los artistas, ¿cachai? Cuando no hay grandes sellos detrás, somos como más conscientes también en ese sentido. Desde todo, así como que hasta para dar facilidades de pago, ¿cachai? Como, Claro. Bueno. como entender que muchas veces la plata viene del bolsillo. Con esto mismo que te decía de como armar tanto proyecto que tenemos en mente. Nosotros tenemos un Excel de ideas, que son más de 70 ideas, así. Qué Como bueno. que todas las semanas se nos van ocurriendo cosas. Ajá. Y otro consejo, anoten todo. Sí. Anoten todo porque de repente Sí. una idea puede sonar ridícula. Pero anótala, porque después el día de mañana la volví a leer y basta que le diga un vuelco así distinto, una perspectiva distinta y ya una gran idea, ¿cachai? Sí, o de repente hay ideas Y- que se pueden aplicar a otro proyecto, Claro. o ciertas cosas que al final yo tengo un desafío de ir anotando las cosas, como que de repente las trato de recordar nomás o grabo en audio
y después pasa tiempo en que no las veo y me conecta con una idea que estoy trabajando justo ahora, ¿cachai? Como Sí. que, O lo que te decía, a mí me ha pasado que vuelvo a leer esa lista, de repente así como me da y va, voy a leerla. claro. Y ahí como que me acuerdo de esa idea que tenía y digo, pero yo ahora conocí a una persona con la que puedo hacer match en esta idea. Claro, Y ahí también empieza a crecer la cosa. sí. ¿Qué opináis de la IA? Uy, buen salto. Buen salto. Creo que en todos los podcasts que he escuchado y todos los podcasts los capítulos que hemos estado haciendo siempre sale el tema porque creo que es algo que hoy día está, o sea, es muy relevante porque cambia mucho la forma en que venimos trabajando muchas cosas. Es el tema de la década, yo creo. Sí, sí, totalmente, más. O sea, yo encuentro que es una revolución más fuerte que la revolución industrial en ese sentido. Yo creo que va a cambiar mucho, mucho todo. Claro, porque no solo va a cambiar como el trabajo, sino que la forma de ver la vida. Mucho, mucho. Yo creo que va a tener muchas cosas muy positivas y yo lo estoy viendo en mi trabajo y cómo estoy aplicando muchas cosas de inteligencia artificial dentro de las empresas. Lo veo también en el área creativa, que siendo sincero, sí me ha generado un poco de ansiedad en el sentido de, chuta, ¿qué está pasando de una manera tan rápida que es difícil controlarlo? Pero también cómo hoy estamos cada vez menos capacitados para ver las diferencias de los resultados entre una inteligencia artificial con lo que nosotros hacemos de manera más análoga, sí, por así decirlo. Creo que, y lo conversaba ayer con Camilo Benavente, que es del capítulo anterior, un grande, que veíamos la importancia de cómo uno mismo va a tener que empezar a poner ciertos límites. Porque en mi caso, creo que disfruto mucho el hecho de componer, de producir, y hay muchas cosas que hoy día la inteligencia artificial ya está reemplazando, y que yo personalmente no quiero transar eso porque es lo que disfruto hacer. Pero hay mucha gente que dice, pucha, esto es para mí un proceso muy tedioso, prefiero saltármelo para poder, o automatizarlo con inteligencia artificial para poder hacer otras cosas que me gustan. Hoy, ponerle límites a la gente es muy difícil. Creo que uno tiene que empezar a ponerse un poco esos límites autoimpuestos que permitan tener un poco esa claridad de lo que para mí es importante y que para mí también puedo aprovechar de una manera positiva esta tecnología. Es lo que a mí me pasa un poco en ese sentido de decir, pucha, me cuesta ver un poco lo que hoy día está pasando con la inteligencia artificial en la música, como un Suno, por ejemplo, o diferentes herramientas que están haciendo que ya se pierda un poco ese ¿cómo decirlo? Ese proceso creativo, claro. Ese proceso romántico un poco que tiene la composición o la creación o la producción en sí. Que vuelvo a decir que en mi persona no lo transo porque es lo que yo disfruto. Claro. No sé cómo lo ves tú en ese sentido, cómo lo ves de repente que un artista venga y dice, oye, hice esta canción pero la hizo con inteligencia artificial y... Ya, eso me ha pasado mucho. ¿Sí? Sí, que llegan con maquetas que hicieron con inteligencia artificial y cada vez mejores maquetas, como decís tú, claro. Como que la cosa está avanzando tan rápido, como que llegó un punto, o sea, me acuerdo, no sé, el año pasado que me llegó ese caso, pero la IA todavía tenía muchos problemas como de estructura, ¿cachai? Claro. Como que era todo muy desordenado, como que claro, tú te sorprendís porque suena a canción, pero claro. Después te das cuenta que no es una canción, ¿cachai? Uh-huh. Pero ahora, hace poco, la semana pasada, me llegó ya una así que ya... Porque ahora aparte tiene la facilidad Suno, por ejemplo, de que te divide los stems, que se llama, como el multipista. Ah, ¿en serio? Sí, pues. Entonces, no sé, pues tú haces una canción y podéis separar la batería del bajo, de la guitarra, y después decirle, ya, mira, esta guitarra quiero que me la cambies, el resto se mantenga. Entonces ya es como que fuera un DAW, ¿cachai? Como, de hecho, es un DAW interno de Suno. Claro. En el que podéis producir y trabajar ahí dentro de Suno, porque le vais poniendo prompt y cosas. Pero claro, ya llegó ese caso, pero no sé, a veces pienso una cosa, a veces pienso otra, todo avanza tan rápido.
Lo que sí soy optimista, siento que no va a reemplazar como la creatividad humana. Ya. No creo que llegue a ese punto porque también es como lo mismo que decía delante, pero en versión IA. Al final la IA se alimenta de lo que ya existe, Claro. entonces siempre va a ir detrás de la ola, Ujú. ¿cachai? A diferencia de los creativos, que al final la gracia es salirse de eso, Claro. de crear cosas nuevas que no se hayan escuchado. Pero no sé. Sí. Y bueno, a mí también me pasa que siento que no está mal, pero siento que Suno, bueno, y toda esta inteligencia están haciendo de que la gente se sienta cómoda trabajando con Suno y cada vez entienda menos de música, Claro. ¿cachai? Porque, por ejemplo, yo la otra vez pagué la mensualidad como para jugar, ver en qué estaba la IA. Y, por ejemplo, en mi caso personal me di cuenta que a mí todavía no me sirve. Porque yo me demoro menos ejecutando Claro. que poniendo un prompt, ¿cachai? Ujú. Como decir, no sé, no, este piano no lo quiero así, lo quiero así. Y me manda otra cosa que no quería. No, es que, mira, esta nota, ¿cachai? Me demoro más haciendo eso que agarrando el piano y Claro. ya, eso quería, Claro. ¿cachai? Pero es también porque yo tengo toda esta escuela detrás, poco de teoría musical, de aprender de composición. Y siento que si la gente se va sintiendo cada vez más cómoda y no va aprendiendo esas cosas, al final no va a ir creando realmente algo tuyo, Claro. ¿cachai? Como algo que tenga tu sello. Sí. Porque al final eso es como también lo bonito del arte, pues, como algo que tú tengáis dentro, saber, ¿cómo se dice? Plasmarlo, ¿cachai? Sí. Sí, totalmente. Yo creo que es algo muy nuevo, como que cuesta, como decís tú, cuesta tener una opinión como clara, Claro. porque uno ya viene seteado un poco de la forma en que funcionaba hace 3 años, o sea, no ha pasado nada Sí, de tiempo, Es que eso es lo loco. sí, nada de tiempo, pero creo que cada artista sabe dónde está su esencia creativa. Sí, O sea, yo creo que ahí diste con el... Sí, yo me Claro. quedo con esa frase, que Sí. no la había pensado, pero sí. Porque es lo mismo, lo que te decía. Porque claro, si a lo mejor alguien dice, ya, pero es que yo lo veo como solo un producto mercantil para venderlo, claro, le funciona, pues, ¿cachai? Como que no necesita crear nada propio, no necesita hacer nada. Porque después basta que vayáis, hoy en día, quizás mañana no. Pero hoy en día llegáis con esa maqueta a un productor, decís, ay, que quiero esto mismo, grabémoslo en el estudio. Y te saltáis 5 pasos, ¿cachai? claro. Y tenéis tu producto y a lo mejor la cosa es un hit. Y eso mismo, quizás es un buen producto final, pero quizás hay otra persona que necesita un poco canalizar sus emociones Claro. a través de una canción o a través de una letra. Va a ser mucho más trascendente para el mismo artista, porque está logrando hacer Sí. lo que él por esencia necesita votar. Sí. ¿Cachai? Y claro, y también viene todo este rollo de... No sé, en verdad. El Porque rollo claro, que- estaba rollo que- pensando que al final hacer algo propio también conecta más con la gente, ¿cachai? Claro. Porque es un sentimiento tuyo. Pero también con todo esto del marketing, como la gente no tiene por qué enterarse, que es como pasa hoy en día que muchos artistas son intérpretes de sus canciones, Claro. pero se las componen otros. Ujú. Pero la gente piensa que la hizo el artista, ¿cachai? Sí. Que hoy me está hablando a mí, ¿cachai? Y claro, es lo mismo. En verdad no tiene sentido lo que iba a decir. Sí. Pero no sé, claro, yo no estoy ni a favor ni en contra. Solo siento que algo que es y que... Sí, ¿qué está pasando? Y al Sí, final, muchos me dicen como tenés que saber subirte a la ola porque si no vaya a quedar atrás. claro. Y sí, quizás algún día. Como te digo, hoy en día no me sirve, pero... Sí, y al final igual, bueno, con los mismos instrumentos virtuales, hay gente que ha sido mucho más purista en decir, pucha, yo Claro. no uso VSTs porque a mí me gusta grabar en Sí. estudio, grabar Que esto, suena la imperfección. que suena en imperfección. Y yo creo que eso mismo va a pasar con la inteligencia Sí. artificial. Yo no uso la inteligencia artificial porque me gusta más esto y creo que al final el resultado va a ser perceptible Sí. para cierto grupo de personas. Es que sí, yo en verdad por eso decía soy optimista, porque por ejemplo pasa con la música docta, ¿cachai? Como hoy en día están todas las tecnologías y
podía grabar en la pieza y Claro. el reggaetón, ¿cachai? Que lo hacía en un puro computador. Pero todavía existe gente que disfruta de ir, ¿cachai? Al teatro. Por esa cosa como más análoga, Sí, ¿cachai? pues, Como de no tener ni siquiera amplificador en algunos Sí. lados, sino que solo el teatro. Y siento que esa cosa va a seguir pasando en la música, aunque la inteligencia artificial después esté en todos lados. Sí. Porque igual la gente va a disfrutar ir a un concierto, ¿cachai? Claro, quizás desde el estudio ya no va a ser tan interesante, pero sí el concierto. Igual va a haber un artista, ¿cachai? A no ser que después hayan robots. Claro. Bueno, Va a pasar. no sé, va a pasar. Sí. Oye, y yo igual recomiendo mucho, yo uso harto la IA, por ejemplo, en temas de gestión. Claro, hablamos solo de composición, Sí, pero... automatizar procesos, siento que es muy útil y lo estoy haciendo ahora, estoy entrenando mucho. Bueno, yo uso Cloud de Anthropic, lo uso harto harto en mi trabajo, hace muy buenos análisis, puedes conectarlo directamente con tu computador, servidor local, entonces trabajar con tus archivos, analizar tus archivos, entonces es muy bueno. Y estoy entrenando un segundo cerebro con Obsidian, que es otra herramienta que se puede conectar directamente con Cloud. Es muy bueno, lo recomiendo para artistas en que tengan ya un trabajo detrás y poder enseñárselo a la IA para que pueda tener un contexto y ayudarte mucho en términos de gestión, claro. en términos de marketing, en términos de generar notas de prensa o contactar incluso. Es que claro, al medios. final eso, por ejemplo, nada que decir. Si la IA es una herramienta que sirve para hacerte más fácil la vida, ¿cachai? Sí, sí. Como que claro, antes estábamos hablando de como quizás lo moral de hacer música. Claro. Pero también, por ejemplo, yo hace poco descubrí Notebook LM, no la cachaba nada. Muy bueno también. Y me cambió la vida. Dejó de grabar. Sigamos acá. Sigamos acá. Pero me cambió la vida porque... claro, a mí me disgustaba mucho que ChatGPT me dijera como que me inventara cosas, Claro. que Gemini lo mismo. En cambio aquí como que ponerle un libro, ¿cachai? Y decir, mira, esta es mi fuente, quiero que de aquí saque como Claro. todo lo que hablemos. Eso para mí es muy bueno. Sí, sí, y hay que aprovechar esas herramientas y como decíamos anteriormente, ver qué es lo que tú necesitas Claro. y hasta qué punto también tu humanidad llega. O sea, Claro que al final porque siento que en otros rubros la inteligencia artificial no hay tanto problema moral. Claro. Pero es que aquí nos toca la fibra del artista, ¿cachai? sí, Como sí. incluso del ego. Ajá. Porque claro, igual estaba hablando de composición, pero también hoy en día hay inteligencias artificiales que te mezclan las canciones, que te las masterizan. Claro. Y esa es otra etapa que también está creciendo harto, ¿cachai? Hay una de Isotope que probé también hace poco, que tú le ponías a escuchar y la cuestión como que te detecta qué género es, ¿cachai? Te dice, esto es rock, ya, entonces lo voy a ecualizar así, ¿cachai? Y igual como que uno dice así como, wow, Claro. ¿cachai? Como hasta dónde va a llegar esto. Sí, no, Así sí. con la IA. Ahí hay mucho que seguir aprendiendo, mucho de lo cual generar uno su propio criterio en ese sentido. Entonces, nada, animarnos nomás a ir aprendiendo y ser sabios de cómo tomar esta ola también. Como no quedarnos atrás, pero también que no genere esa ansiedad de chuta, esto está avanzando más rápido que yo. Claro, no cegarse, porque ahora, claro, que me gusta eso cuando van surgiendo ideas. Claro. Estaba pensando lo mismo que comentaba delante de las redes sociales. Como que siento que hoy en día la gente todo dice, no, redes sociales es todo. Pero no es todo, ¿cachai? Como Claro. todavía está lo humano. Y siento que quizás lo mismo puede pasar que después le digan en la música, no, pero haz todo con Suno, Sí, po. que es más rápido, ¿cachai? Todo, y todo el mundo lo está haciendo, entonces tú también tenés que hacerlo. Pero no, pues, ¿cachai? Como que no necesariamente es lo mejor tampoco para cada caso. ¿Qué has aprendido tú en la música? Yéndose a otra. No, buena pregunta. Sí. Porque, bueno, Como ya en este camino. vamos a ir cerrando de a Sí, poquito, tú dime. pero siempre trato de terminar un poco con
¿qué es lo que para ti ha sido algo que te ha ido asombrando este último tiempo? Como me lo preguntaste a mí, te voy a responder. Creo que me he ido asombrando mucho con los avances tecnológicos aplicados un poco al día a día. Y creo que eso también me ha ayudado en mi trabajo. Tiene que ver un poco con la inteligencia artificial, pero también la capacidad que tiene la inteligencia artificial, o que tenemos hoy día con la inteligencia artificial, del conocimiento. Creo que también soy una persona que bien curiosa, y que siempre estoy tratando de aprender cosas y de repente armando desde los Legos hasta cosas con Arduino, creando ciertos proyectos, lo mismo de la guitarra, cosas así, que creo que con la inteligencia artificial o con la tecnología hoy día tengo un poco esa fuente de conocimiento que antes no tenía, o tenía que estudiar algo para poder hacerlo, y ahora tengo un poco esa guía que me ayuda a poder crear incluso más cosas de las que podía hacer antes. Sí. Y creo que de ese lugar he aprovechado harto la tecnología y la inteligencia artificial para potenciar quizás mi creatividad en ese sentido. Claro. De poder desarrollar proyectos y desarrollar ciertas cosas que antes me llevaba más tiempo. Claro, y como que te va nutriendo también esa inquietud. Claro. Porque donde podía hacerlo más rápido, ajá, también podía ya hacer un proyecto y después pasar al otro, ¿cachai? Como sí, te tiene más entretenido. Sí, totalmente. Como... Y a nivel de programación también uno avanza más rápido, a nivel de, claro, de código, de eso mismo, de aprendizaje. Entonces, creo que eso este último tiempo me ha ido asombrando harto. Qué bueno. Esa capacidad y es entretenido. Creo que personalmente trato de mirarlo con asombro. Claro. Mirarlo constantemente en chuta. Qué heavy esto, qué bacán esto. Claro. Qué bacán esto que se puede hacer ahora. Como un niño, así. Claro. Y creo que los niños nos enseñan harto en ese sentido, como de no perder esa capacidad de asombro. Sí. Mira, qué buena, qué bonito. ¿Y para ti? ¿Para ti qué ha sido lo que este último tiempo te ha asombrado? Como... Yo creo que volver un poco como a eso que decía, como de la importancia de hablar, de como... de la colaboración, que estoy mucho en ese rollo. Creo que he dicho como 10 veces en este podcast colaboración. Sí, importante. Pero estoy mucho en ese rollo de la importancia también como de saber hablar. Como uno logra muchas cosas hablando. Sí, pues. Y no tener miedo también, como independiente de la etapa en la que estés, de enfrentarte con la gente y decir... como que eso me ha asombrado, como... Creemos que la gente está muy como yéndose hacia adentro, que yo creo que es así, como, no sé, en el metro, todo en el celular, ¿cachai? Como cada uno en su mundo, pero también basta que a esa persona le hagáis una pregunta, así como, o una conversación, di el pie, y la gente te empieza a hablar, ¿cachai? Y como que te empieza a soltar, y como que siento que eso es muy lindo, como que todavía no se ha perdido en verdad esa parte humana. Claro. Y como que he estado mucho dándome cuenta de eso, pues, de la importancia de hablar. Y como decía, no tener miedo. Una enseñanza que me dio mi papá cuando chico, que él no lo sabe. Pero a mí me sirvió mucho, que yo era muy futbolero. Bueno. Y jugando a la pelota una vez me acuerdo que perdimos un partido, ¿cachai? Y mi papá como que ya estábamos ahí conversando y me dice... Pero ¿sabéis qué? Bueno, y perdimos contexto porque el otro equipo había cabros muy buenos, ¿cachai? Claro. Y me dijo, pero después con el tiempo te has dando cuenta que todos tienen las mismas dos piernas, nomás me dijo. Esa fue su frase, ¿cachai? Y sabéis que me quedo dando vuelta como para la vida, así como que lo aplico en todo. Entonces yo no tengo miedo a enfrentarme quizás a un artista connotado, ¿cachai? Que me va a mirar como, ¿y quién es este? Como que tengo cero miedo. Por esa visión, pues, ¿cachai? Como al final todos, como iguales. Bad Bunny también es un humano, ¿cachai? Claro. Que probablemente si conversáis van a encontrar algo en común, van a tirar la talla. Y también te das cuenta que a veces uno le tiene miedo a esa gente, pero todos están súper abiertos, ¿cachai? Como que también me ha asombrado mucho de
de que esta visión colaborativa que tengo yo no es algo nuevo, no es algo mío, ¿cachai? Me he dado cuenta de que todos la tienen. Sí. Y que todos como que esto de la competencia es muy falso. Como que todos están muy abiertos a trabajar y colaborarse. Debe haber de más alguien ahí que tiene su ego tan grande que no lo quiere hacer, pero también me ha asombrado de eso. Entonces hay que aprovechar la herramienta. Si estamos todos en la misma, hay que solo ejecutar. Sí, al final relaciones tiene mucho que ver con cómo podemos conectar o cómo podemos entregar lo que tenemos de una manera desinteresada también. Claro. Sí. Así que eso. Tremendo. Oye, gracias Marcelo por todo, por tu tiempo, por recibirnos acá en el estudio. Sí. Te queremos hacer un regalito de este café de nuestro auspiciador Black Chip Coffee. Qué rico. Aquí tomamos harto café. Para que lo prepares aquí para tus invitados. Coffee. Dice, origen, Colombia, Brasil, Bolivia, Guatemala. Colombia Pasión, ese. Es un toque equilibrado, a mí me gusta harto. Así que... Vamos a probar. Yo también te voy a hacer un regalito. Genial. Este vasito. Tremendo. Vaso contrapulso para la buena onda. Esto digo yo, me encantan estos detalles que se han preocupado acá en el estudio. Como de tener regalitos o cosas que están pensadas. Que eso me gusta. Así que... Nada, muchas gracias también a ti, de verdad. Primera vez que me entrevistan en un podcast. Primera de muchas más. Sí, espero haya sido fructífero. Quizás no dije nada interesante para el reel, pero... No, sí, de verdad salieron temas muy buenos y nada, compa. Esta es la primera de yo creo que una próxima que vamos a juntarnos y seguir conversando. Así que gracias, compa. Nos despedimos aquí en Estudios Contrapulso. Chau.